Sin duda que, es decir, la obra pública implica y contempla distintos aspectos que tienen que ver, obviamente, primero con la economía en general, pero también con una decisión política. La decisión política de llevar adelante un plan de obras que estamos ejecutando en la provincia y que es inédito y de hace muchos años que tenemos un nivel de ejecución de la obra pública muy importante. Y esto lo digo porque tiene que ver con una decisión del gobernador de llevar adelante una gestión con el gobierno nacional de ejecutar obras que tienen que ver con los recursos propios del Tesoro de la provincia, pero también articulado con el gobierno nacional otras obras y que son significativas e importantes. Y esto está dentro del contexto al que vos señalás y por supuesto que la afectación que tiene este incremento del dólar y sobre todo de los precios afecta sin duda a la cotización de la obra, a las redeterminaciones de las obras en ejecución. Nosotros hoy tenemos 140 obras en ejecución y esto por supuesto que representa un volumen que impacta no solamente al empresario sino también a la mano de obra. Y por eso es que trabajamos articulado con la UOCRA, con la Cámara de la Construcción y con las empresas para encontrar y poder definir algunos lineamientos que nos permita, bueno, continuar con la obra pública y sobre todo definir cómo seguir con este proceso de costos, de incertidumbre de costos y también de insumos, porque el insumo muchas veces desaparece o no está disponible y esto también afecta al funcionamiento, diríamos. Nosotros en la obra pública tenemos un proceso de ejecución que tiene que ver con una curva de inversión, con los plazos de obra y eso es lo que estamos tratando de seguirlo para encontrar la forma de que no afecte a nadie. Y hablando con varios empresarios del sector de la obra pública en la provincia de Entre Ríos, estamos viendo que al histórico, si se quiere, o al ya extenso problema con las redeterminaciones de precios, estos son los pedidos de actualización en los precios de las obras por el paso de la inflación, algo que en los últimos años está muy naturalizado en todo el sector de la construcción en el país, porque funciona de esta manera. Las obras se licitan a un precio y con el correr de los años se terminan ejecutando a otro. Para un poco suplementar estos costos, se aplican los que son certificados de redeterminaciones. En los últimos años se viene renegociando e intentando que estos pagos se realicen con mayor celeridad, porque una demora de días o de semanas realmente que puede implicar para la empresa que tiene que comprar insumos un problema muy grande en el costo y en la ejecución de la obra. En este sentido, con el problema de las redeterminaciones de precios, que ya viene de larga data, se le sumó también el pago de algunas certificaciones de obras, puntualmente aquellas que son con fondos nacionales. Le preguntamos al ministro Richard si esto estaba sucediendo y cuál es la gravedad que tiene un asunto como este. En realidad, esto tiene que ver con, sobre todo con aquellas obras en las que tenemos un financiamiento o un cofinanciamiento con el gobierno nacional y que producto del cambio del ministro de Economía y procesos administrativos, bueno, se ha visto un poco neutralizada en la última semana y que por supuesto que esto está afectando al desarrollo de aquellas obras que tienen este financiamiento específico. No así lo que tenemos con recursos y con Tesoro de la provincia, que venimos desarrollando a buen nivel y pagando los certificados como corresponde. Vos señalás algo importante que tiene que ver con las redeterminaciones de precios. Esto, las empresas por ahí, bueno, están señalando que las metodologías que aplicamos tanto del gobierno nacional como de la provincia por ahí no reflejan el incremento de los insumos. Esto nosotros desde el ministerio hemos estado trabajando en la provincia y hemos analizado con todo el equipo, con todo el gabinete, el gobernador, para simplificar y agilizar
los procesos administrativos para poder pagar en tiempo y forma esas redeterminaciones. Pero últimamente en el CIMOP, que es el Consejo Interministerial de Ministros de Obra Pública del país, hemos estado reunidos y con el Ministro de Obras Públicas de Nación, quienes están trabajando y ya con un proyecto de decreto para modificar el sistema de redeterminación, lo que va también a simplificar y a por ahí agilizar estos procesos que obviamente van a repercutir en una mejora en cuanto a estos procedimientos para las empresas. Y como vemos, esto sucede, es una realidad, y aquellas obras que la provincia ejecuta con el respaldo de fondos nacionales están teniendo problemas en el pago de las certificaciones. No son la totalidad de las obras que se están ejecutando, pero sí son varias obras que tienen problemas para que al momento de cobrar la empresa se haga con ese dinero con el cual responde ante la compra de insumos y también ante el pago de su personal. Un caso particular vimos la semana anterior en la ciudad de Paraná con la empresa Obras del Litoral, que estaba ejecutando obras puntualmente en Federal y Cerrito. Anunció el freno de la obra justamente por la falta de un pago, por el no pago de un certificado de obra que implica que no puede hacer frente a la compra de los materiales que necesita, en este caso, una obra de extensión en Cañerías. Pero este es un caso que muestra que hay una luz amarilla que se enciende, un caso real que encendió la alarma y que escuchamos las voces de los representantes gremiales, obviamente reclamando desde su lado de las cosas por el derecho a trabajar. Pero también hay un problema cuando aquellos que tienen que pagar ese trabajo no tienen con qué realizarlo. En realidad es un programa que tenemos que se llama Profesa y que es un programa federal de saneamiento, y que particularmente esta empresa tenía un contrato y tenía el inicio de una obra importante cuyo justamente en este periodo se vio neutralizado ese adelanto financiero que estaba previsto y que es una de las cuestiones concretas y específicas que afecta a esa empresa. Tenemos también algunos reclamos del resto de las empresas que tenemos con este sistema de obra y que estamos viendo, estamos trabajando. Estoy convocando una reunión seguramente para el lunes o para el martes para poder definir las acciones a seguir con respecto al avance de estas obras. ¿Y las empresas con quién firman el contrato? ¿Con Nación o con la provincia? Las empresas firman con el gobierno de la provincia. Es decir, el gobierno nacional gira los fondos para que se ejecuten esas obras y contra certificado se van pagando desde el gobierno nacional, se van remitiendo los fondos para que nosotros en la provincia paguemos. Y sin duda que entender estas cuestiones en detalle de certificados de obra, redeterminaciones de precios, pagos, procesos administrativos, a veces son cuestiones muy burocráticas y muy difíciles para aquel que está un poco lejos de este sector. Pero si uno lo piensa con este caso en particular que vimos en la ciudad de Paraná, es muchísimo más fácil de entender lo que implica firmar un convenio de una obra pública, que el respaldo esté en el gobierno nacional, pero quien firme ese convenio es el gobierno de la provincia. Por eso aquí también hay que escuchar bien cuando desde el sector sindical se reclama que alguien se haga cargo porque las empresas o el gobierno tienen las espaldas suficientes para que los trabajadores cobren y las obras no se frenen, realmente que esto puede llegar a ser así. Ahora hay que ver quién es el responsable en cada uno de los casos. En este sentido le consultamos al ministro Richard si hay frenos de obras o riesgos de que se frenen más obras en la provincia de Entre Ríos. En realidad, una complejidad que se ha producido y que en realidad se juntan estos problemas, un problema que es económico precisamente y el otro es la parte administrativa por los cambios de los funcionarios del gobierno nacional, que es lógico que todo esto tiene una secuencia que está dilatando por ahí este tipo de acciones para normalizar esta situación. Entendemos que esto es
un tema de días. Estamos permanentemente gestionando en Nación para destrabar y para saber esta situación. El gobernador mismo estuvo reunido con la ministra de Economía, por lo tanto estamos trabajando para poder normalizar esta situación, que vuelvo a repetir, en la provincia, con los recursos del Tesoro de la provincia, no los tenemos. Y desde la UOCRA marcaron públicamente que era la empresa quien debe contar con la espalda suficiente para responder ante una falta de pago como esta. Pero si analizamos la cuestión, ¿quién es responsable? ¿La empresa o el gobierno? Precisamente lo que yo señalaba es que esto es un proceso, es dinámico y por lo tanto hoy no estamos todavía en una situación donde deberíamos inmediatamente salir a solucionar o a pagar certificados adeudados. Estamos con certificados que normalmente se están pagando inclusive antes del vencimiento. Pero bueno, en este caso tenemos algunos certificados vencidos y que esto es lo que estoy planteando, de que en algunos días seguramente esto se va a destrabar y se va a normalizar esta situación. Esto, por supuesto, que está de la mano de una decisión política que se va a tomar en función de las perspectivas propuestas y previstas por el Gobierno Nacional. Y en la provincia de Santa Fe también hay alguna situación similar. La ministra de Obras Públicas de la provincia, la ministra Frana, hizo algunas declaraciones en medios de prensa aclarando que no había frenos en la obra, pero sí algunos retrasos y que se estaban estudiando, como bien también marcó el ministro entrerriano, de una solución a nivel nacional en cuanto a las redeterminaciones de precios. Ahora nos vamos a detener en el nivel de la obra pública de Entre Ríos. En la actualidad, la provincia de Entre Ríos tiene alrededor de 7.500 empleos registrados. Estos informes son públicos y se vienen haciendo a través del IERIC, un instituto justamente que analiza el nivel del sector de la construcción. Y se ve una recuperación en la provincia de Entre Ríos y muchísimo más marcada a nivel nacional del nivel de trabajo registrado. En la provincia de Entre Ríos pasamos de unos 5.000 empleos registrados en el peor momento de la pandemia en 2020 a unos 7.400. ¿Es algo para festejar? Sí, sin dudas, pero también es un número que está muy lejos de aquel 11.000 cantidad de empleos registrados que hubo en el año 2015 o de los 8.500, 9.000 que hubo en los años posteriores, entre el 2016 y 2018. Una cantidad que todavía no llega a ese nivel, pero que estamos mostrando una recuperación lenta, pero recuperación al fin. Lo que puedo señalar es que nosotros, como yo mencionaba, del volumen de obra que tenemos, también de esa misma manera tenemos un volumen en todo el proceso administrativo. Es decir, todo este volumen se va a incrementar y se va a sostener en el tiempo. Por lo tanto, lo que es la mano de obra se va a ver necesariamente incrementada, por supuesto, de la mano de toda esta normalización que es la que estamos buscando y de la que entendemos que esto se va a solucionar. Pero de alguna manera ese volumen de obra es sostenible y para nosotros, para el gobernador que ha priorizado la obra pública en todos los niveles, porque estamos hablando de una infraestructura escolar realmente muy importante. En salud estamos próximos a licitar 10 centros de salud en distintos lugares de la provincia, 3 residencias estudiantiles para escuelas técnicas y agrotécnicas, y hemos licitado esta última semana 2 o 3 escuelas muy importantes para la ciudad de Paraná, como es la del Bicentenario y la Zácaro, y así puedo repetir en distintos lados. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy nosotros todavía estamos teniendo respuesta de las empresas en las licitaciones. Estamos, por supuesto, acompañando a las empresas porque entendemos que la obra pública se hace entre el Estado y las empresas y nosotros entendemos que esa situación se tiene que sostener y tenemos que encontrar el camino para que esto siga adelante, que les conviene a todos y es nuestro objetivo que las obras se ejecuten.